¿Cómo están amigos? El día de hoy les traigo una columna de opinión muy interesante que trata varios temas, no solamente pandemia, sino que también política y también economía. Hay algo muy interesante con lo que tiene que ver con echarle la culpa a China y por qué eso podría ser peligroso eventualmente. Lo vamos a analizar y lo vamos a conversar. Pero antes, dos cositas muy breves. Primero, le quiero agradecer al medio de comunicación El Generacional porque me sacaron en una nota que mencionaron a diferentes divulgadores de ciencia aquí en YouTube que según ellos están haciendo un buen trabajo, así que les agradezco. Me mencionaron junto con la gata de Schrödinger y también junto con Crespo, así que muy feliz de aparecer junto con ellos que también realizan un gran trabajo. Este medio es español y me va a entrevistar durante esta semana para que estén atentos ahí en el Instagram. Ahí va a salir completamente en vivo, @Iván-Baez en Instagram es el lugar. Y lo segundo, y con esto termino para iniciar el análisis de hoy, hice una nueva organización en el canal. Si ustedes entran al perfil, se van a dar cuenta de que videos como este, que vamos analizando la ciencia y el acontecer nacional e internacional día a día, están en una nueva carpeta que se llama Ciencia al Día. Y los videos editados se llaman Ciencia a no dudar, ¿cierto? Y eso están en otra carpeta. Me parece, de hecho esa idea me la dio un suscriptor, que me parece que es súper buena diferenciar esos contenidos que no son exactamente iguales, y así pueden decidir si es que van a ver en esas carpetas los videos de ciencia editados o prefieren seguir los videos del día a día o los dos, que sería lo ideal, ¿no? Vamos a comenzar el día de hoy con esta columna de opinión que escribe el señor Antonio Navalón, quien nació en España, pero está viviendo en México, creo que en Monterrey específicamente, y yo no estoy de acuerdo con todo lo que dice, lo voy a decir de inmediato. De hecho, durante la lectura de esto lo voy a estar comentando por qué no estoy de acuerdo, pero hay un análisis muy interesante que él hace que nos va a permitir discutir, así que comencemos. Frente a una situación como la que estamos viviendo, el mayor regalo que se le puede otorgar a un ser humano es el de contar con un culpable. Desde el mes de febrero escribí y sostuve que desconocía si la situación del COVID-19 se trataba de una plaga bíblica o si era producto de un accidente en un laboratorio al estar jugando con cartas indebidas. Bueno, aquí yo entiendo el juego, ¿cierto? Una plaga bíblica se refiere un poco a la naturaleza. No me gusta tanto el juego porque no se trata de ninguna de las dos cosas, sino que es simplemente una mutación, pero entiendo lo que quiere decir. Sigamos, dice, pero lo que en ese entonces sí afirmé fue que las consecuencias del COVID-19 significarían un antes y un después en la humanidad. Tenía razón, ¿cierto? Tenía razón el señor Navalón. El primero en catalogarlo como el virus chino malo fue Donald Trump. Era que no, por supuesto, hay un interés político ahí. Después, poco a poco, se fueron sumando voces a lo largo del orbe con la misma reclamación. Hasta la fecha no se ha dicho de manera clara de qué se trata, pero lo que sí sabemos es que el COVID-19 es chino. Ok, sí, o sea, ahí yo diría más precisamente proviene de China, ¿no? O sea, su nacimiento, por decirlo de alguna manera, proviene de China. ¿Es chino? Actualmente no, pero entiendo a lo que se refiere. ¿Se tratará de una venganza divina o de un juego pernicioso, dice el señor Anabalón, de la lucha por el poder y el control de la humanidad? Sea lo que sea, el COVID-19 inició en China. Sí, eso es cierto, ¿no? Por lo tanto, las consecuencias que tendrá el hecho de que el virus no haya nacido en ciudades como Houston, Madrid o Milán, sino que vino al mundo desde una ciudad llamada Wuhan, serán muy importantes y, sobre todo, necesitarán de una contraprestación significativa para resarcir la teórica responsabilidad de los chinos. Hay que decir que el señor Anabalón escribe muy bien, es de muy fácil lectura. Antes del COVID-19, Wuhan era una ciudad que solo los expertos conocían. Ahí radica lo que es, en cierto sentido, el equivalente oriental al MIT occidental, el Wuhan Institute of Technology. Además, en esta ciudad se encuentran una serie de laboratorios virológicos desde donde, entre otras cosas, también se analiza la existencia y la relación de coronavirus en diversos animales, entre ellos los murciélagos, teóricos causantes de esta situación. A partir de ese momento es necesario desenterrar la historia. Y la historia dice que hace 5 años, en 2015, la RAI publicó una serie de reportajes que actualmente están circulando por todo el mundo. En estos reportajes se muestran cómo hace 5 años un grupo de científicos chinos, con colaboración estadounidense, se pusieron a investigar y estudiar los diferentes tipos de coronavirus que producían los murciélagos. Resulta curioso la frecuencia de las acusaciones que Estados Unidos ha ido haciendo y produciendo sobre el desenvolvimiento de esta historia. De igual forma, ante esto y como respuesta, el secretario estadounidense Mike Pompeo
pidió que China transparentara y compartiera sus datos y que permitiera la vista de expertos internacionales a sus institutos de virología ubicados en Wuhan. Aquí, esto es correcto, ¿cierto? Lo único que no me gusta es que nos cierra esto con cierta información científica, como que ya sabemos que el componente viral, ¿no? O sea, el SARS-CoV-2 de por sí no puede venir directamente del murciélago que estaban investigando y que en su momento apareció en la televisión italiana. Siento que deja un poquito la puerta abierta a esa teoría de conspiración y eso no me hace sentir 100% cómodo. Sin embargo, siento que esto se va a poner más interesante después, cuando va a ser un análisis político. Me parece que el fuerte de Navalón no es precisamente la ciencia, porque él no escribe sobre ciencia, sino más bien sobre política y sobre economía, y por eso quiero que lo sigamos leyendo. Yo, esta entrada no estoy tan de acuerdo, me parece que deja cosas muy, muy confusas, pero sigamos viendo, porque ya empieza a anunciar un poco cuál es el claro objetivo de Estados Unidos de culpar a China. Hace poco tiempo Donald Trump está diciendo de Chinese virus y todo el tiempo decía eso, el virus chino, el virus chino, el virus chino, todo el tiempo. Y era como, oye, SARS-CoV-2 es el nombre, pero él le decía el virus chino. ¿Por qué? Porque tiene un rédito político, ¿no? Sigamos leyendo porque hay una tesis que sostiene con la que yo sí estoy de acuerdo y sigamos leyendo y cuéntenme también ustedes qué van pensando aquí en el chat. Es evidente, en China empezó todo. A pesar de lo imprudente que esto resultaría, no hay pruebas que permitan sostener la teoría de que el virus fue producido de una actuación voluntaria como resultado de experimentos chinos y que no se trata de un fenómeno de mutación. No hay pruebas de eso y de hecho hay pruebas de todo lo contrario. Sea como sea, el mundo se prepara para cobrarle a China. Y China se tiene que preparar para entender y hacer entender que no es el enemigo del mundo. Aquí se empieza a meter en política y se pone interesante. Estamos ante una situación sin precedentes. Hace 10 años, nadie hubiera imaginado que las dos potencias económicas del planeta ex aequo fueran China y Estados Unidos. Eso es cierto. Uno hubiese pensado que iban a ser China con Japón, pero no fue así. Es más, era difícil concebir la idea de que China entrara en el sistema monetario internacional. Sin embargo, los chinos, en la actualidad, cuentan con un mercado que les puede ser elemento equilibrador y mantenedor de sus industrias. China, usando la misma técnica que Estados Unidos durante la crisis del siglo XIX y que debido a la dimensión de su mercado interno mantiene hasta nuestros días, en este momento tiene una solvencia económica que ninguna otra nación en el planeta posee. Esto es interesante porque es algo que nadie vio venir hace mucho tiempo atrás. O sea, el crecimiento de China es algo que no que nos tome por sorpresa porque viene creciendo al 5% hace ya harto tiempo, pero uno hubiese pensado, no sé, estoy pensando cuando uno era un adolescente, no sé, tipo hace 15 años atrás, estoy pensando, uno no podría haber visto a China peleándola de igual a igual con Estados Unidos. Uno hubiese pensado que la disputa y quizás iba a ser China con Japón, quizás iba a ser, no sé, estoy pensando en algún país europeo. España quizás en algún momento apuntó para arriba, pero después, bueno, tuvo la crisis que todos conocemos, pero con China, yo pienso que nadie lo hubiese visto venir con tanto detalle. Y esto no solamente evidencia el hecho de que no nos podemos predisponer a situaciones que nadie puede prever, sino que también la realidad cambia muy rápido. O sea, las cosas que nosotros estamos viendo hoy en día no tienen precedente porque no sabemos ver muy a futuro. O sea, los modelos predictivos que tenemos y los análisis que tenemos siempre son con situaciones que permanecen, ¿no? Y la realidad es todo menos la permanencia, por lo tanto siempre nos vamos a equivocar. No sé si se entiende el punto, me doy una vuelta muy larga, pero mira, sigamos leyendo mejor. Es verdad que con los más de 1.400 millones de habitantes que tiene China, que eso también hay que decirlo, los trillones de dólares de ahorros que tiene solo son negocio rentable para mantener el país siempre y cuando se produzcan dos cosas fundamentales. La primera es que logren mantener un crecimiento anual de su economía por encima del 6%. Esa exigencia es alta, crecer un 6% un país de ese tamaño. Y la segunda es producir mes tras mes un superávit comercial, evitando que esos trillones de dólares de reserva sean puestos en la balanza para poder alimentar a sus habitantes. Claro, o sea, finalmente que no se terminen comiendo lo que producen, que tengan un crecimiento que vaya por sobre esas expectativas para seguir compitiendo a Estados Unidos. No pueden gastarse todo en alimentación, en bebida, porque si no quedarían en cero, evidente.
Aquellos países que en la actualidad su economía ha sido severamente dañada y quienes ven una y otra vez los videos en redes sociales que explican cómo es que el COVID-19 pudo haber llegado con esa virulencia a Milán, a Madrid o a Nueva York, se preguntan seriamente cómo es que el virus no fue capaz de traspasar la frontera de Beijing. Y es que resulta difícil comprender cómo es que el virus no pudo haber viajado miles de kilómetros a lo largo del mundo y no haberse dispersado con mayor fuerza en la sede del poder central de la República Popular de China, o bien sobre la capital económica del país, que es Shanghái. Aquí yo no sé realmente cuál es el punto, porque no lo cierra. De hecho, ahora va a seguir hablando de otra cosa. No sé, me parece como medio como una acusación, pero no sé cuál es el punto de ese párrafo en particular. Sigamos leyendo. A la hora de las imputaciones y las reclamaciones es necesario saber que las mayores catástrofes del planeta siempre se producen cuando la gente tiene miedo. Si vamos a la confrontación abierta contra China, los resultados pueden ser catastróficos. Dada la situación, si China no entiende que necesita explicar y conquistar la credibilidad, la comprensión, la complicidad del mundo, será muy difícil que el mundo después del coronavirus no sea un lugar desolador. Y esto yo creo que es una tesis, hay dos tesis aquí en este texto, y esta es la primera y que me parece que es muy interesante. China en este momento tiene que hacer un muy buen trabajo de relaciones públicas, tiene que hacer un muy buen trabajo, no tan solamente, como te digo, de relaciones públicas para relacionarse con empresas, sino de también relaciones políticas para relacionarse con países, pero lo más importante, de comunicación para que nosotros, las personas, el ciudadano de a pie normal, le creamos, ¿no? China hoy en día no tiene ninguna credibilidad, porque uno lo asocia a un régimen autoritario, donde no te preguntan nada, y porque son así, o sea, no es por un prejuicio injustificado, es porque son así. Vimos el primer científico que alertó sobre esto, que lo fueron a ver a la casa, le dijeron, oye viejo, déjate de andar contando cosas, le intervinieron en el chat, no tienen ningún tipo de libertad de expresión, las redes sociales que utilizan son las que te da el gobierno, las noticias de los medios de comunicación son las que les pasan al gobierno directamente, no tienen ningún margen para no estar de acuerdo con eso, por lo tanto es justificado. El trabajo que debería hacer China en este momento sería cómo lograr la credibilidad. Porque hoy en día yo siento, y quizás aquí me equivoque, pero siento que uno internamente piensa como, esto es culpa de los chinos. No sé, yo creo que hay gente que piensa eso. Y puede que sí, o sea, hay una cuota de responsabilidad también, porque esto no nació en Boston, ¿no? Esto no nació en La Paz, no nació en Buenos Aires, esto nació en Wuhan. Ahí es donde empezó el tema, o al menos eso creemos, es lo más posible que... O sea, de que nació en Wuhan, no sabemos cómo, pero empezó ahí, ¿cierto? Entonces, uno siente que tienen una cuota de responsabilidad, aunque sea justificado o no, sin discutir eso, sin discutir si es que ya, pero le podría haber pasado a cualquiera porque ninguno estaba tomando medidas reales. Ok, entiendo la discusión, pero injustificado o no, mucha gente le tiene esa sangre en el ojo a China, en el sentido de que ellos son culpables en cierta medida de esto. Y China eso lo tiene que entender y tiene que empezar a hacer un cierto trabajo, porque si no pueden existir sanciones. Y sigamos leyendo porque esto se pone más interesante. Mira, es momento de trabajar sobre el entendimiento de que no bastará con presentar un cheque. Potente frase, no bastará con presentar un cheque. ¿Qué es lo que ha estado haciendo China últimamente? Ha estado enviando respiradores artificiales a muchas partes del mundo, Chile incluido. En México también llegaron unos hace poco. ¿Basta con eso? Basta con que si yo te enfermo, toma, aquí tienes la consulta con el médico, anda a verlo. No basta con eso, porque uno siente, y de hecho eso yo pienso que puede agravar incluso la sensación de que están pidiendo perdón por algo que fue culpa de ellos. O sea, ¿por qué mandarían ventiladores artificiales, no estos respiradores? ¿Por qué los enviarían gratuitamente, de forma desinteresada? Porque no quieren quedar tan mal con los países, es evidente. A ellos también les faltan respiradores, al mundo le faltan respiradores, y ellos lo están regalando así de simple. Es por algo, ahí hay un mensaje político, pero no es todo lo que hay que hacer. ¿Qué es lo otro que hay que hacer? Esa es la gran pregunta. ¿Y por qué hay que hacerlo? Sigamos avanzando porque ahora viene la respuesta. Ni siquiera bastará con que China lo pague. Aunque China no es igual a la Alemania derrotada de 1918, es más, es un país que en el último siglo no ha perdido ninguna guerra. La acumulación de indemnizaciones y la solicitud de
de proscripción de China en el escenario internacional puede dar lugar a un fenómeno parecido al que se dio con el Tratado de Versalles. Y aquí se nota que este señor que escribe esta columna tiene mucho manejo político, ¿cierto? Porque ya está entrando más en datos duros. Y tenemos que recordar por qué inicia la Segunda Guerra Mundial. Aquí hay que hacer un poquito de historia. ¿Por qué inicia la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué prende tanto el discurso de Adolf Hitler en ese momento? Porque había una Alemania golpeada. Porque después les dijeron, después de la Primera Guerra Mundial, los aliados, el mundo que gana la guerra, le dicen, esto fue culpa tuya, tú vas a correr con los gastos desde ahora. Y se pusieron de acuerdo todos y Alemania tuvo que pagar una cantidad de dinero impresionante, gastar mucha plata, las personas trabajar un montón para financiar todo eso. Una guerra que se le achaca la culpa a Alemania. Viene una persona, eventualmente, que dice, ya estamos cansados de esto. Y empieza con el discurso Alemania por sobre todo. Acuérdense. No sé cómo se dice Alemania en alemán, pero era como Germany, no se dice Germany, pero era Deutschland, ¿cierto? Deutschland über alles, Alemania por sobre todo. Y empieza con este discurso, ¿no? Y prende, evidentemente, porque la gente tenía esa sensación de que lo estaban pisoteando. Y lo empiezan a creer, y lo empiezan a seguir, y lo empiezan a escuchar. Atención con lo que vayamos a hacer con China. Podemos discutir si es que tienen algún tipo de responsabilidad en esto, que yo creo que sí la tienen. Pero atención, ¿cuánto lo vamos a patear en el piso a un país? Porque, ojo, tienen un montón de habitantes, primero, y segundo, que son potencia mundial. Eso también hay que recordarlo. Aquí hay que ser súper cauteloso. Mira, sigamos leyendo. No hay que olvidar que las extraordinarias condiciones indemnizatorias impuestas por los aliados hacia Alemania fueron el padre y la madre de la llegada de Adolf Hitler al poder y de las consecuencias que eso tuvo en el continente europeo. Suponiendo que lleguemos a la situación en la que realmente acepte su responsabilidad e independientemente de los procesos judiciales que ya están iniciando en su contra, China tendrá que pagar. Es necesario distinguir de manera clara entre lo que es una campaña política con una campaña de imagen y lo que son las oportunidades jurídicas. Y desde ese punto de vista, la geoestrategia aconseja que es necesario medir bien cuál será la relación con la que es, junto con Estados Unidos, la principal potencia económica ex aequo del mundo, China. Hacer a China culpable de esta situación sin una prueba evidente de ello puede traer consecuencias terribles para Occidente. Y yo agregaría algo más aquí, con una prueba evidente igual. Se queda lo mismo si no hay ninguna prueba o si hay 10.000 pruebas. Yo creo que China sí tiene una cuota de responsabilidad, pero con o sin pruebas hay que tener cuidado con cómo se le piensa castigar, ¿no? O sea, si el resto de países se pone de acuerdo y dicen, bueno, ustedes van a tener que pagar esto. Fue culpa de ustedes, no tengo idea, les vamos a aumentar impuestos, lo van a castigar comercialmente y van a tomar esas decisiones. Hay que tener cuidado. China sí tiene un buen poder de negociación, no se olviden. Sigamos leyendo, a ver qué nos cuenta. Tenemos un problema, y es que así como durante muchos años el balance y el equilibrio nuclear fue lo que impidió una guerra nuclear entre Rusia y Estados Unidos, claro, mediante la Guerra Fría, en este momento las dos potencias económicas del mundo necesitan redefinir todo el juego para poder asegurar el balance. Se necesita volver a definir un juego que va desde el orden monetario hasta la compensación o el lugar que ocupará los demás en su tarea de alejar los tambores de guerra que están iniciando a escucharse. Eso también es interesante. En la Guerra Fría, ¿por qué ningún país ataca al otro? Porque los dos se tenían miedo. Había una suerte de equilibrio entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Cualquiera que empezara el ataque se sabía que eso iba a terminar muy mal y que los dos tenían poder militar potente y muy importante, por lo tanto ninguno empezó. Y nunca empezaron con eso, porque el otro puede hacer algo que yo también puedo hacer, pero aquí depende de quién lo haga primero solamente. ¿Con China existe ese equilibrio de poder o vemos que Estados Unidos está mucho más arriba? Yo no lo veo así, yo veo que existe un cierto equilibrio, los dos se deben cosas mutuamente, son como esos amigos que se pelean, que se deben cosas, que se saben secretos, pero que ninguno quiere empezar. Y está bien que se mantenga así, en cierto equilibrio. Pero si le vamos con todo a China, los tiramos al piso, los pateamos ahí y ustedes tienen que pagar y todos contra China, cuidado porque ahí va a haber un desequilibrio importante. Aquí el análisis cada uno lo puede hacer. El análisis que hago yo es que sí, hay una responsabilidad, pero cuidado de cómo vamos a ejercer, cómo les vamos a traspasar esa culpa, ¿no? Si es que lo vamos a hacer, porque eventualmente puede que esto también se concluya de cierta forma como diciendo, bueno, esto es lo que ocurrió en la naturaleza, no es culpa de nadie, no es culpa de un país en particular, vamos todos contra
o no contra, sino todos a tratar de levantarnos. Porque hoy día el discurso es, vamos todos contra el virus, que está súper bien, este no es momento para pelearse. Pero con el tiempo es evidente que se van a sacar cuentas políticas. Cuando esto termine, los políticos, que son expertos en sacar beneficio de cualquier situación, y que hay muchos que lo están haciendo ahora, si les da lo mismo, van a tratar de hacerlo. Entonces ahí nosotros tenemos que tener muy claro cuál es nuestra posición. ¿Queremos hacerlo así con todo? ¿Queremos hacerlo moderadamente? No sé. China tiene dos grandes talones de Aquiles. El primero es que no cuenta ni con los recursos ni con la infraestructura energética necesaria para seguir sosteniéndose como el imperio económico que es. Y el segundo es que pese a los más de 500 millones de granjeros que tiene, a la hora de llenar los estómagos de su pueblo, es absolutamente dependiente de la alimentación proveniente del exterior. Esa es la gran gracia de la globalización, que ningún país se puede arrancar con los tarros. Ningún país puede decir, no me importan ustedes, chao, no me interesa porque yo soy el mejor país del mundo y hago las cosas solo. No, ningún país puede hacer eso hoy en día, ni siquiera China. A la hora de lo es evidente ok, estos son otros datos y algunas coordenadas que mientras continuamos confinados en nuestras casas y practicamos la sana distancia, nos pueden ayudar a entender qué es lo que sigue, pero sobre todo, con qué elementos necesitaremos contar para construir el futuro mejor. ¡Wow! Es interesante esto que estamos leyendo. Nadie sabe cómo y cuándo va a terminar, estamos en medio del torbellino. En muchas partes de Latinoamérica se dice que lo peor no ha llegado. Esperemos que no sea mucho peor, pero es evidente que una vez que esto acabe como acabe, las cuentas políticas se van a sacar. Los países van a empezar a sacar esos trapitos al sol, van a tratar de sacar beneficio político de eso, y nosotros tenemos que tener claro qué es lo que queremos conseguir con eso. ¿Se quiere conseguir una vuelta, o sea, un pago económico por parte de China? ¿Es eso? ¿Se quiere conseguir un beneficio político directamente? ¿Se quiere deslegitimar algún sistema, algún modelo político o económico? Todo eso puede ser válido, pero ¿cuál es el límite de eso? Esa es la gran pregunta, porque recuerden, un país muy dolido puede tomar malas decisiones. Lo vimos en Alemania y lo hemos visto en países que han sufrido guerras, ¿no? Después toman malas decisiones y terminan haciendo cosas de las que quizás después se van a arrepentir. Por lo tanto, aquí yo creo que quizás una conclusión personal, porque yo obviamente no soy experto en política y traigo este tema para que lo discutamos y me interesa mucho leer sus comentarios aquí abajo, más que en la caja de comentarios del chat en vivo de los que están aquí abajo, porque esos permanecen más tiempo, de saber cómo lo ven ustedes. Primero, ¿cómo creen que vamos a salir de esto? Y segundo, ¿cuáles creen que van a ser las cuentas que se van a sacar? ¿Ustedes piensan que se les va a pasar la cuenta a China? Yo en lo personal creo que sí, en varios aspectos. Pero quiero pensar que va a ser con un fin de tratar de desincentivar que vuelvan a cometer los mismos errores, no para sacar tanto beneficio político de eso, ¿no? Porque ahí me parece ya un poco oportunista. Pero bueno, los estoy leyendo, es la idea de este espacio que podemos discutir y en base a esas opiniones también podemos traer más videos de vuelta. ¿Les parece? Un abrazo grande, cuídense y recuerden que todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante de entrevistas y esas cosas va a estar en Instagram, @Iván_Baeza, así que los espero ahí también. Un abrazo y que estén súper bien. Chao.